en la ciudad de Santiago de Querétaro, siendo las 12 horas del martes 29 de noviembre de 2022, sesionando de manera virtual para que tenga lugar la sesión ordinaria del Pleno 22 del 2022, de acuerdo con el artículo 7 del Reglamento Interior de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Querétaro. En virtud de haberse expedido formal convocatoria para la sesión que nos ocupa, acorde a lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, así como por los artículos 9 y 10 del Reglamento Interior de la Comisión, y con el fin de proceder al desahogo del orden del día, solicito a la Secretaria Ejecutiva proceder al pase de lista de los integrantes del Pleno. Con gusto, presidente. Comisionada Alejandra Vargas Vázquez. Presente. Comisionado Octavio Pastor Nieto de la Torre. Presente. Comisionado presidente Javier Marra Olea. Presente. Presidente, le informo que existen 3 asistencias, 0 falta y 0 justificaciones. Muchas gracias. En términos del artículo 16 del Reglamento Interior de la Comisión, existe quórum legal para sesionar. Declaro instalada la sesión e instruyo a la Secretaria Ejecutiva a dar lectura al orden del día. Con gusto, presidente. Primer punto, verificación del quórum, declaración de existencia del mismo e instalación de la sesión. Segundo punto, aprobación de la orden del día. Tercer punto, aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 10 de noviembre de 2022. Punto cuarto, avisos oficiales recibidos en la Comisión de Transparencia. Punto 5, presentación, análisis, estudio y en su caso aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión a cargo de la ponencia de la comisionada Alejandra Vargas Vázquez, que abarcarán del punto 5 al 11º y que se identifican bajo los siguientes números de expediente. El expediente, la resolución, el expediente recurso de revisión 224/2022, en contra del sujeto obligado municipio de Querétaro. Punto sexto, la resolución en recurso de revisión 340/2022 en contra del municipio de Pedro Escobedo. Punto séptimo, la resolución en el recurso de revisión 349/2022 /info en contra del municipio de Huimilpan. Punto octavo, el proyecto de resolución en el recurso de revisión 395/2022 en contra del municipio de San Juan del Río. Punto noveno, el proyecto de resolución en el recurso de revisión 404/2022 en contra de la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Punto décimo, el proyecto de resolución en el recurso de revisión 413/2022/ABB en contra del municipio de San Juan del Río. Y los siguientes proyectos de acuerdos de cumplimiento en 6 recursos de revisión identificados bajo los siguientes números. El 7/2022 en contra del municipio de Pedro Escobedo, el 78/2022 en contra del municipio de Querétaro, el 85/2022 en contra del municipio del Marqués, el 141/2022 en contra del municipio de Corregidora, el recurso de revisión 229/2021 en contra del municipio de Landa de Matamoros, y por último, respecto a esta ponencia, el recurso de revisión MGC/343/2021 en contra del municipio del Marqués. Así como también la presentación, análisis, estudio y en su caso aprobación de los proyectos de recursos de revisión o denuncia a cargo de la ponencia del comisionado Octavio Pastor Nieto de la Torre, que abarcarán del punto 12º al 23º, identificados bajo los siguientes números de expedientes. El proyecto de acuerdo de cumplimiento en 3 recursos de revisión identificados bajo los siguientes números. 153/2022 en contra del municipio Pinal de Amoles. El acuerdo de cumplimiento en el recurso de revisión 189/2022 en contra del municipio de Ezequiel Montes. El acuerdo de cumplimiento en el recurso de revisión 257/2022/PNT en contra del municipio del Marqués. Punto 13, sería un proyecto de resolución en recurso de revisión RR/339/2022/OPNT en contra del Poder Legislativo del Estado. Punto 14, el proyecto de resolución dentro del recurso de revisión 348/2022/OPNT en contra del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Punto 15, el proyecto de resolución dentro del recurso de revisión 351/2022/OPNT en contra del municipio de Querétaro. Punto 16, el proyecto de resolución
dentro del recurso de revisión 359, diagonal 2022, diagonal OPNT, en contra de la Fiscalía General del Estado. Punto 17, el proyecto de resolución en el recurso de revisión 377, diagonal 2022, diagonal OPNT, en contra del municipio de Pedro Escobedo. Punto 18, el proyecto de resolución en el recurso de revisión 383, diagonal 2022, diagonal OPNT, en contra del municipio de Pedro Escobedo. Punto 19, el proyecto de resolución en el recurso de revisión 385, diagonal 2022, diagonal OPNT, en contra del municipio de Corregidora. Punto 20, el proyecto de resolución en el recurso de revisión 388, diagonal 2022, diagonal OPNT, en contra de los servicios de salud del Estado de Querétaro. Punto 21, el proyecto de resolución en el recurso de revisión 391, diagonal 2022, diagonal OPNT, en contra de los servicios de salud del Estado de Querétaro. Punto 22, acuerdo por el que se desecha el recurso de revisión 408, diagonal 2022, diagonal OPNT, en contra del municipio de Querétaro. Y por último, este punto a cargo de la ponencia, el 23, acuerdo por el que se desecha el recurso de revisión 414, diagonal 2022, diagonal OPNT, en contra del municipio de Querétaro. Asimismo, la presentación, análisis, estudio y en su caso aprobación de los proyectos en los recursos de revisión a cargo de la ponencia del comisionado presidente Javier Marrolea, que abarcarán del punto 24 al 33 y que se identifican bajo los siguientes números de expediente. Acuerdo por el que se desecha la denuncia JMO, diagonal 02, diagonal 2022, en contra de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Querétaro. 25, el proyecto de resolución dentro de la denuncia JMO, diagonal 17, diagonal 2022, promovida en contra del sujeto obligado a Comisión Estatal de Aguas. En el punto 26, es un acuerdo de cumplimiento que se dictará dentro del recurso de revisión identificado bajo la nomenclatura 281, diagonal 2021, en contra del municipio de Querétaro. En el punto 27, es un proyecto de resolución que se dictará dentro del recurso de revisión 407, diagonal 2022, diagonal JMO, en contra del municipio de Corregidora. El punto 28, el proyecto de resolución que se dictará dentro del recurso de revisión 360, diagonal 2022, diagonal JME, en contra del municipio de Querétaro. El punto 29 será el proyecto de resolución que se dictará dentro del recurso de revisión 370 en contra del municipio de Querétaro. Punto 30, que será el recurso de revisión 379, diagonal 2022, diagonal JMO, en contra del Poder Ejecutivo del Estado. En el punto 31, tenemos el proyecto de resolución que se dictará en el recurso de revisión 381, diagonal 2020, en contra de los servicios de salud del Estado de Querétaro. Punto 32, el proyecto de resolución que se dictará dentro del recurso de revisión 400, diagonal 2022, en contra del municipio de Querétaro. Y por último, el asunto a cargo de esta ponencia, el punto 23, que es el proyecto de resolución que se dictará dentro del recurso de revisión 328, diagonal 2022, diagonal JMO, en contra del municipio de Corregidora. 34 asuntos generales. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Pongo a consideración de los integrantes del Pleno la aprobación del orden del día. Si alguien tuviera algún comentario que realizar en relación al orden del día, por favor. Perdón, comisionado, me gustaría nada más agregar a lo mejor en asuntos generales para no modificar el orden del día. Quisiera agregar un punto, que es el recurso de revisión RR, diagonal DAI, diagonal MGC, diagonal 227, diagonal 2022, en contra de la Fiscalía General del Estado. 227, diagonal 2022, ¿verdad? Sí. Ok, entonces ese quedaría como el nuevo punto 34 y asuntos generales pasaría al punto 35, si les parece. Y yo también pediría la aprobación del Pleno para retirar del orden del día el punto 26 en relación a un cumplimiento del municipio de Querétaro, dado que tenemos mayor información adicional para revisar el cumplimiento y por ello pediría que el punto 26 se retirara del orden del día. Si no existe algún comentario adicional con este par de modificaciones, está sometido a votación la aprobación del orden del día, por favor.
Presidente, le informo que existen 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias. Se aprobó por unanimidad. Para desahogar el tercer punto del orden del día, consistente en aprobación del acta de la sesión ordinaria anterior, dicha acta fue enviada a cada uno de los comisionados y de no existir ya algún comentario adicional a los ya vertidos, está sometida a votación, por favor. Presidente, le informo que existen 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias. Se aprobó por unanimidad. Continuando con el cuarto punto del orden del día, consistente en avisos oficiales recibidos en la comisión, se le concede el uso de la voz a la secretaria ejecutiva para la lectura de los mismos, por favor. Muchas gracias, presidente. Doy cuenta de este pleno que llegaron los siguientes comunicados. El nombramiento del titular de la Unidad de Transparencia del municipio del Marqués, suscrito por el ciudadano Enrique Vega Carriles, presidente municipal del Marqués, a través del cual nombra a la licenciada Clara Mejía Maldonado como titular de la Unidad de Transparencia a partir del día 31 de octubre del 2022. Así también doy cuenta a este pleno que llegó nombramiento del titular de la Unidad de Transparencia y Normatividad, suscrito por el licenciado Jesús Emanuel Vega Montes en su carácter de oficial mayor de Ezequiel Montes, a través del cual comunica a esta comisión el nombramiento de María del Sagrario Montes Hernández a partir del día 17 de octubre del 2022. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Continuaríamos entonces con el siguiente punto del orden del día, ya en el análisis y estudio de los recursos que se han presentado en esta comisión, comenzando con los expedientes en la ponencia de la comisionada Alejandra Vargas, y sería el quinto punto del orden del día, comisionada, por favor. Gracias, presidente. Bueno, procedo a desahogar el recurso de revisión RR, diagonal DAC, diagonal MQC, diagonal 224, diagonal 2022 en contra del municipio de Querétaro. Aquí, bueno, tenemos que la persona solicitó copias de las pólizas de fianza o garantía que presentaron los desarrolladores para responder de la ejecución y conclusión de la construcción y urbanización de la unidad condominal denominada La Cima Tower. 2, solicitó copia de la póliza de fianza emitida por compañía autorizada a favor de la autoridad municipal correspondiente por el valor total de las obras de urbanización que falten por ejecutar, calculando al 30% para garantizar la construcción de aquellas en el plazo que se fije, con motivo de la autorización de la venta de unidades privativas de la Torre 1 de la unidad condominal denominada La Cima Tower. 3, solicitó el dictamen técnico aprobatorio de las obras de construcción y urbanización de la Torre 1 de la unidad condominal denominada Cima Tower. 4, copia de la póliza de fianza a favor de la Asamblea de Condóminos que el desarrollador tiene obligación de otorgar en un plazo de 60 días naturales para garantizar vicios ocultos de las obras de urbanización. Bueno, aquí tenemos que el municipio dio contestación, fuera del plazo establecido por el artículo 130 de la Ley de Transparencia, ya que la solicitud, bueno, se presentó el día 4 de marzo, sin embargo, la respuesta se dio hasta fuera del plazo, esto es, fuera de los 20 días hábiles. La inconformidad que refiere el recurrente es que se está declarando como inexistente información solicitada que debe de existir de conformidad con los artículos 215, fracción 2, y 240, fracción 6 del Código Urbano del Estado de Querétaro. La persona recurrente, al momento de que se rindió el informe justificado, no realizó ninguna inconformidad al respecto, pero en el informe justificado tenemos que el municipio de Querétaro agregó cierta información consistente en copia simple de la póliza de fianza número 2226-946, así como copia simple de la póliza de fianza número 2226-952. Y bueno, con estas 2 copias de las pólizas estaría dando contestación solamente al punto 1 de la solicitud de información, toda vez que se observa que las pólizas de fianzas corresponden a la unidad condominal y al condominio denominado Torre 1, a favor de los condóminos de forma proporcional. Ahora bien, respecto a los puntos 2, 3 y 4, no hace ninguna mención el sujeto obligado, ni tampoco aclara por qué no está agregando la información solicitada.
En este sentido, pues tendríamos que sobreseer respecto al punto 1 de la solicitud de información, ya que ahí sí se entregó las pólizas solicitadas. Asimismo, respecto a los demás puntos, que es el 2, 3 y 4, se ordena la entrega de la información o en su caso, pues presentar el acta de inexistencia de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 136 y 137 de la Ley de Transparencia. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Si no existe algún comentario adicional, está sometido a votación, por favor. Presidente, le informo que existen 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprobó por unanimidad. Continuamos con el 6º punto del orden del día, por favor, comisionada. Gracias, presidente. Ahora desahogaría el procedimiento 340, diagonal 2022, en contra del municipio de Pedro Escobedo. La persona solicitó el monto total de recursos públicos que tiene de costo la construcción del arco de cantera en la entrada de la localidad de Escolásticas, municipio de Pedro Escobedo, Querétaro. La inconformidad es referente a que no se le dio contestación a la solicitud de información. Entonces, asimismo, nosotros verificamos que efectivamente no se dio contestación a esta solicitud de información. Se le requirió el informe justificado al municipio y no lo rindió. Por lo tanto, bueno, sería pues exhortar al sujeto obligado a fin de que rinda los informes conforme a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro. El sentido de este proyecto es ordenar la entrega de la información referente al monto total de recursos públicos que tiene el costo de la construcción del arco de cantera en la entrada de la localidad de Escolásticas del municipio de Pedro Escobedo. Es cuanto, presidente. Gracias, comisionado. Si no existe algún comentario adicional, está sometido a votación, por favor. Presidente, le informo que existen 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprobó por unanimidad. Continuaremos con el 7º punto, comisionado, por favor. Gracias, presidente. Ahora desahogo el recurso de revisión 349, diagonal 2022, en contra del municipio de Huimilpan. Aquí la persona solicitó la información estadística que indique el número de licencias de construcción autorizadas en el municipio de Huimilpan del 1 de enero del 2015 al 10 de junio del 2022. Favor de desglosar la información por nombre o razón social, a quien le fue aprobada la licencia de construcción, así como nombre comercial, en qué fecha fue solicitada y la fecha en que fue aprobada, tipo de obra, dirección, manzana, lote, número y superficie a construir en metros cuadrados. Favor de enviar copia de los acuerdos y oficios en los que se formalizó dichos actos administrativos. Y en la respuesta inicial, el sujeto obligado agregó información de la cual esta comisión pues no pudo dar cuenta toda vez que la misma es ilegible, teniendo que, a su vez, que la inconformidad presentada por el recurrente consiste esencialmente en que la información se encuentra ilegible, teniendo por consecuencia la limitación al derecho de acceso a la información. Ahora bien, en el informe justificado, el sujeto obligado entrega información en versión pública, eliminando los nombres de los solicitantes de las licencias de construcción, de acuerdo con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia. Asimismo, agrega oficio la relación mencionada en su informe justificado, del cual, al realizar un estudio, tenemos que de nueva cuenta se encuentra imposibilitada esta comisión para verificar esta información, toda vez que sigue encontrándose ilegible. En este sentido, pues la propuesta de esta ponencia es ordenar la entrega de la información de manera clara y legible, la información estadística que indique el número de licencias de construcción autorizadas en el municipio de Huimilpan del 1 de enero del 2015 al 10 de junio del 2022, desglosando la información en versión pública por nombre comercial, en qué fecha fue solicitada y la fecha en que fue aprobada, tipo de obra, dirección, manzana, lote, número y superficie a construir en metros cuadrados. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Si no existe algún comentario adicional, está sometido a votación, por favor. Presidente, le informo que existen 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias. Se aprobó por unanimidad. Continuaremos con el 8º punto del orden del día, por favor, comisionado. Gracias, presidente. Ahora procedo a desahogar el recurso 395, diagonal 2022, en contra del municipio de San Juan del Río. La persona solicitó cuál es la cifra en pesos mexicanos que se recaudó en el ayuntamiento con motivo de infracciones o multas de tránsito por exceso de velocidad por cada año en el periodo del 2012 a 2021,
¿Cuál ha sido el uso y destino del dinero recaudado por multas de tránsito por cada año entre 2012 y 2021? ¿Cuál es el número de personas fallecidas en el municipio dentro y fuera de la cabecera municipal por motivo de accidentes de tránsito desagregadas por sexo y por año entre 2012 y 2021? ¿Cuál es el número de accidentes de tránsito ocurridos en el municipio dentro y fuera de la cabecera municipal por cada año entre 2012 y 2021? ¿Cuántas personas, agentes de tránsito, han estado habilitadas para imponer una multa de tránsito desagregadas por sexo y de los años 2012 y 2021? Tenemos que la inconformidad manifestada por el ahora recurrente consiste en la falta de respuesta a los puntos 1 y 2 de la solicitud de información. Entonces, aquí tendríamos que solamente se entró al estudio de los puntos 1 y 2 de la solicitud de información, que es de respecto a la cual se inconforma, y tendríamos por conforme al recurrente de los puntos 3, 4 y 5 de la solicitud de información. Ahora bien, en la respuesta inicial, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal refiere que los datos se deberán considerar por otra dependencia, es decir, que dicha información se encuentra dentro de los archivos de otra dependencia del municipio. Respuesta, la cual fue agregada al recurrente por parte de la Unidad de Transparencia sin remitir a otras áreas con la finalidad de brindar una respuesta completa al solicitante y satisfacer el derecho de acceso a la información. En el informe justificado, la Secretaría de Finanzas del municipio se informa la cifra que recaudó el ayuntamiento con motivo de infracciones o multas de tránsito por exceso de velocidad por cada año en el periodo del 1 de octubre del 2018 al 2021, y en relación al uso y destino del dinero recaudado por multas de tránsito, pone a disposición un hipervínculo del cual se realiza un análisis de dichas constancias, y tenemos que, considerando que se refiere al uso y destino del presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2021, es decir, que hace referencia al dinero recaudado del servicio público del 2020 para el uso del año 2021. De lo anterior, esta comisión concluye que el sujeto obligado no refiere su falta de entrega en relación a la cifra recaudada por el municipio por motivo de infracciones o multas por exceso de velocidad de los periodos del 2012 al mes de septiembre del 2018, y por lo que ve al uso y destino del dinero recaudado por multas de tránsito por cada año entre 2012 al 2019 y 2020. El sujeto obligado de igual manera no manifestó nada respecto a su falta de respuesta respecto a estos periodos de información. Entonces, en este sentido, se ordena entregar la información faltante de los periodos que ya se mencionaron, que fueron del 2012 a septiembre del 2018, así como de lo recaudado y el destino de los recursos. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias. Si no existe algún comentario adicional, está sometido a votación, por favor. Presidenta, le informo que existen 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias. Se aprobó por unanimidad. Continuaríamos con el 9º punto, por favor, comisionado. Gracias, presidente. Ahora procedo a desahogar el recurso 404/2022 en contra de la Fiscalía General del Estado. La persona solicitó el número de delitos cometidos por servidores públicos de toda la administración pública estatal centralizada y paraestatal. Así, la información estadística solicitada se requiere del año 2010 a 2021, desagregada por año de la denuncia. Al respecto, no se requiere ningún dato personal ni información privada. Al momento de que da respuesta, la Fiscalía agrega diversas ligas electrónicas, y la persona se inconforma diciendo que los enlaces que se emiten como respuesta a la solicitud de información solo contienen datos del año 2015 a 2021, en tanto se requirió claramente la línea de tiempo que abarca del 2010 a 2021, omitiendo entregar la información de los años 2010, 11, 12, 13 y 14. Bueno, al hacer nosotros un análisis, tenemos que de las ligas electrónicas, esta comisión pues realiza una revisión de las mismas y se desprende información referente al número de delitos cometidos por servidores públicos. Y al momento de que rinde el informe, el sujeto obligado explica detalladamente que la elaboración de la estadística se realiza con base en la nueva metodología para registro y clasificación de los delitos de las víctimas, emitida por el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Delitos del Fuero Común para fines estadísticos y el catálogo de delitos del INEGI.
mismo que, tal como lo menciona el sujeto obligado, permite generar estadísticas compatibles con otros organismos nacionales e internacionales y que son respaldadas por organismos públicos y privados. Es decir, que dicha metodología fue aprobada por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en fecha 19 de diciembre del 2014, por lo tanto se entrega con ese nivel de detalle a partir del año 2015 por la Fiscalía General del Estado. Por último, y aun cuando la Fiscalía no lo mencionó, esta comisión determina que solo es procedente la entrega de la información generada a partir de la creación de la propia Fiscalía General del Estado, es decir, a partir de la publicación de la Ley Orgánica en el Diario Oficial de la Federación, que fue el 30 de mayo del 2016. En consecuencia, el sujeto obligado ha entregado la información solicitada. Asimismo, ha fundado y motivado la razón por la cual solo entrega las estadísticas de los años 2015 al 2021. Entonces, el sentido de mi proyecto es sobreseer el presente recurso de revisión, ya que la información ya ha sido entregada. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, comisionada. Si no existe algún comentario adicional, está sometido a votación, por favor. Presidente, le informo que existen 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias, aprobó por unanimidad. Continuaríamos con el 10º punto, por favor, comisionada. Gracias, presidente. Bueno, ahora procedo a desahogar el recurso de revisión 413, diagonal 2022, en contra del municipio de San Juan del Río. Aquí la persona solicitó todo permiso, licencia o autorización para el uso o puesta en operación de giro comercial otorgado a nombre de un particular. La respuesta, tenemos que, bueno, al momento de que realizamos la verificación a fin de ver si el sujeto obligado había dado contestación, tenemos que no se dio contestación a esta solicitud. Entonces, los argumentos que procedemos es que el municipio de San Juan del Río no presentó tampoco el informe justificado, por lo que, bueno, se tiene por perdido su derecho a ofrecer pruebas y se tienen, por cierto, los hechos afirmados por el recurrente en relación de que no se dio contestación. El sujeto obligado, pues, debió de actuar con base a los principios de publicidad, máxima publicidad y disponibilidad de la información que tienen sus archivos, así como entregar la información de manera completa y oportuna a la persona recurrente. En este sentido, pues, se exhorta al municipio de San Juan del Río a cumplir con las obligaciones establecidas por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como es la que es rendir los informes justificados que son requeridos por esta comisión. Entonces, el sentido del proyecto es realizar una búsqueda exhaustiva de la información solicitada en las áreas poseedoras de la información y hacer entrega de la misma. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, comisionada. Si no existe algún comentario adicional, está sometido a votación, por favor. Presidente, le informo que existen 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Aprobó por unanimidad. Continuaríamos con el 11º punto del orden del día, por favor, comisionada. Gracias, presidente. Bueno, aquí estamos glosando varios recursos de revisión en los cuales se ha dado cumplimiento a la resolución que se dictaron en su momento en cada uno de los plenos por cada recurso. Entonces, estaríamos dando cumplimiento a todos estos recursos y ordenando su archivo. Estos recursos es el 07, diagonal 2022, en contra del municipio de Pedro Escobedo, el 78, diagonal 2022, en contra del municipio de Querétaro, 83, diagonal 2022, en contra del municipio del Marqués, el 141, diagonal 2022, en contra del municipio de Corregidora, 224, diagonal 2021, en contra del municipio de Landa de Matamoros, 343, diagonal 2021, en contra del municipio de El Marqués. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Si no existe algún comentario adicional, está sometido a votación, por favor. Presidente, le informo que existen 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias. Se aprobó por unanimidad. Continuaríamos con el 12º punto del orden del día, ya dentro de los asuntos a cargo de la ponencia del comisionado Octavio Pastor Nieto de la Torre. Adelante, comisionado. Muchas gracias, comisionado presidente. En este punto del orden del día se presenta para su aprobación los proyectos de acuerdo de cumplimiento relativos a los recursos 153, 189 y 257 del 2022, correspondientes a los municipios de Pinal de Amoles, Ezequiel Montes y El Marqués. En virtud de que en todos ellos se presentaron las mismas circunstancias procesales.
Después de verificar las documentales exhibidas por estos sujetos obligados para acreditar el cumplimiento de las resoluciones dictadas por el Pleno de esta comisión, se da cuenta que las mismas coinciden con lo ordenado por el Pleno en su resolutivo segundo y tercero, sin que la persona recurrente manifestara inconformidad alguna en el plazo concedido para ello. En virtud de lo anterior, es propuesta de esta ponencia tener a los sujetos obligados antes citados dando cumplimiento con lo ordenado por el Pleno de esta comisión en las resoluciones dictadas dentro de cada uno de los expedientes y ordenar el archivo como asuntos totalmente concluidos. Lo anterior de conformidad con el artículo 159 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, comisionado. Si no existe algún comentario adicional, está sometido a votación, por favor. Presidente, le informo que existen 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias, se aprobó por unanimidad. Continuaríamos con el 13º punto del orden del día, comisionado, por favor. Sí, gracias, presidente. Presento a continuación el proyecto de resolución del recurso de revisión 339 del 2022, en el cual se acumuló el recurso 342 del mismo año, interpuesto en contra del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, en los que se solicitó la siguiente información. Solicito conocer en su totalidad y a detalle todos los ingresos que recibieron tanto Laura Angélica Dorantes Castillo como Agustín Dorantes Lambarri en la 59 legislatura del Estado de Querétaro durante los ejercicios fiscales 2018, 2019, 2020 y 2021. En concreto, se solicita conocer sueldo, dieta, prerrogativas, bonos, vales de despensa, préstamos, créditos, transferencias económicas, ingresos por trabajo legislativo, oficina de gestión legislativa, sueldos u honorarios para empleados que trabajen en su oficina legislativa, asesores, asistentes, secretarias, choferes, vales de gasolina, boletos de avión, pasajes aéreos y, en fin, cualquier tipo de apoyo financiero, económico o en especie. En este caso, la persona recurrente se inconformó en virtud de que no se entregó la información solicitada. Información que de conformidad con el artículo 3º, fracción 13, inciso C, y 66, fracciones 12, 8 y 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro es pública. Si bien es cierto, el sujeto obligado no dio respuesta a las 2 solicitudes de información presentadas por la persona recurrente en el plazo legal concedido para ello, también lo es que el propio sujeto obligado en su informe justificado agregó al presente recurso la información requerida e informó la inexistencia de aquella con la que no cuenta por referirse a acciones de la vida privada de los servidores públicos citados, sin que la parte recurrente manifestara inconformidad alguna dentro del plazo legal concedido para ello. En virtud de lo anterior, es propuesta de esta ponencia, de conformidad con el artículo 154, fracción 3ª de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, esta comisión propone sobreseer el presente recurso de revisión en virtud de que el sujeto obligado entregó la información solicitada antes que se dictara la presente resolución. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, comisionado. Si no existe ningún comentario adicional, está sometido a votación, por favor. Presidente, le informo que existen 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias, se aprobó por unanimidad. Continuaríamos con el 14º punto, por favor, comisionado. Gracias, presidente. Presento a continuación el proyecto de resolución del recurso de revisión 348 del 2022, interpuesto en contra del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, en el que se solicitó lo siguiente. Solicito conocer en su totalidad y a detalle el proyecto ejecutivo del nuevo centro gerontológico anunciado por Mauricio Curi el pasado 15 de junio de 2022. Presupuesto asignado, partida presupuestal, todos los recursos financieros en que se va a utilizar para la construcción, los contratos, instrumentos legales, convenios firmados o generados para la acción de la construcción, equipamiento de inmuebles, diseño arquitectónico, obra civil, mecánica del suelo, diseño estructural, diseño de interiores, equipamiento tecnológico, aforo, funcionarios, personal que podrán laborar, trabajar, asistir y operar cotidianamente. La persona recurrente se inconformó debido a que no se hizo entrega de la información solicitada y dijo que argumentan la falta de capacidad técnica y falta de tiempo y personal, solicitando
se queja también de que solicitan su presencia en las oficinas, situación a la que menciona estar impedido físicamente. Información que de conformidad es información pública. Tanto la respuesta del sujeto obligado en su informe como en su informe justificado, resulta evidente que éste puso a disposición de la persona recurrente la información solicitada para su consulta, informándole que sobrepasaba sus capacidades técnicas y humanas debido al volumen de la información y de su carga de trabajo, conforme a lo que establece el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, agregando en su informe justificado que en el caso de un proceso de obra, su dinámica requiere que todo sea plasmado de manera física, es decir, en papel, por lo cual, así es como tiene la información de manera tangible para su administración y gestión hasta su conclusión, y que el proceso de conserva de un archivo digital es una práctica que están implementando de manera reciente. Por ello, la capacidad técnica y humana no es lo suficientemente para llevarla de manera simultánea. En ese sentido, si bien es cierto, la persona recurrente especificó como modalidad de entrega de la información el electrónico a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, también lo es que el artículo 124 considera que cuando no sea posible para el sujeto obligado la entrega de la información en la modalidad especificada por el solicitante, éste puede poner la información solicitada a su disposición en consulta directa, a fin de no vulnerar el ejercicio del derecho de acceso a la información del solicitante. En virtud de lo anterior, es propuesta de esta ponencia confirmar la respuesta del sujeto obligado, lo anterior con fundamento en el artículo 149, fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, comisionado. Si no existe algún comentario adicional, está sometido a votación, por favor. Presidente, le informo que existen 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias. Se aprobó por unanimidad. Continuamos con el 15º punto del orden del día, comisionado, por favor. Sí, gracias, presidente. Con el permiso del Pleno, presento a continuación el proyecto de resolución del recurso de revisión 351/2022, interpuesta en contra del municipio de Querétaro, en el cual se le solicita lo siguiente: que el garante obligado proporcione las agendas de actividades oficiales del presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero, de enero de 2018 al 30 de junio del 2022, en donde se detalla las actividades y eventos realizados como parte de las actividades y funciones del presidente municipal, desglosado por cada actividad, en donde la realizó y la fecha en que fue desarrollada. La persona recurrente se inconforma por lo siguiente: en la solicitud no se pidió copia simple de la agenda de actividades del presidente municipal, pues se pidió que el envío fuera de forma electrónica a través de la plataforma. Es por eso que se considera que no existe motivo válido para realizar el cobro por copias simples que no fueron solicitadas, y con ello no fue atendida a cabalidad la solicitud de transparencia y acceso a la información pública. Si bien es cierto, en su respuesta original, el sujeto obligado pretendía que la persona recurrente realizara un pago por concepto de la entrega de la información en copias simples, también lo es que este anexó en su informe justificado la información solicitada en formato digital, mismo que le fue notificado por esta comisión a la persona recurrente sin que manifestara inconformidad alguna en el plazo legal concedido para ello. En virtud de lo anterior, es propuesta de esta ponencia y de conformidad con el artículo 154, fracción tercera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Local, esta comisión sobresee el presente recurso de revisión en virtud de que el sujeto obligado entregó la información solicitada antes que se dictara la presente resolución. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, comisionado. Si no existe algún comentario adicional, está sometido a votación, por favor. Presidente, le informo que existen 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprobó por unanimidad. Continuaríamos con el 16º punto del orden del día, comisionado, por favor. Muchas gracias, presidente. Presento a continuación el proyecto de resolución del recurso de revisión 359/2022, interpuesto en contra de la Fiscalía General del Estado de Querétaro,
en la que se solicitó lo siguiente. Solicito de la manera más atenta me brinden el presupuesto anual de los centros de justicia para mujeres que opera en la entidad, así como el de la Fiscalía Especializada para investigar delitos de género entre el periodo 2020 y 2022. Solicito los presupuestos aprobados para cada año. Gracias. La persona recurrente se inconformó debido a que los links a los que fue remitido solo brindan el presupuesto total de la Fiscalía y en su solicitud pidió el presupuesto brindado a los centros de justicia para la mujer o de la Fiscalía Especializada para investigar los delitos por cuestiones de género. Información que de acuerdo con los artículos 3º, fracción 13, inciso C y 66, fracción 10ª de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Querétaro, es información pública. El sujeto obligado aclaró que ni los centros de justicia para las mujeres ni la Fiscalía Especializada para investigar los delitos de género citados por la persona recurrente forman parte de la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Esto de conformidad con el artículo 7º de la Ley Orgánica de Querétaro y en virtud de ello no resulta factible exigir al sujeto obligado informe el presupuesto solicitado de dichas instituciones. Lo anterior así fue fundamentado por el sujeto obligado en su informe justificado. En virtud de lo anterior, es propuesta de esta ponencia y de conformidad con el artículo 8º y 154, fracción 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta comisión propone sobreseer el presente recurso de revisión en virtud de que la Fiscalía General del Estado no está obligado a entregar información que sea generada o no esté bajo su resguardo o depósito. Es cuanto, presidente. Gracias, comisionado. Si no existe algún comentario adicional, está sometido a votación, por favor. Presidente, le informo que existen 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprobó por unanimidad. Continuaremos con el punto 17º, por favor. Muchas gracias, presidente. Con el permiso del Pleno, presento a continuación el proyecto de resolución del recurso de revisión 387, diagonal 2022, y su acumulado 384, interpuesto en contra del municipio de Pedro Escobedo, en lo que se solicita lo siguiente. 1. La persona recurrente solicitó el nombre completo, cargo o puesto, domicilio laboral, número de teléfono laboral, con extensión y horario de atención de todos y cada uno de los directores, subsecretarios y o titulares de las áreas en funciones que laboran para el municipio de Pedro Escobedo de esta administración 2021-2024. 2. Copia simple de actas de sesión de cabildo, ordinarias y extraordinarias, así como sus anexos del 1 de enero del 2010 al 31 de enero del 2015. En relación a la primera solicitud, la persona recurrente se inconformó señalando que le causa agravio la falta de respuesta a su solicitud de información. Respecto a su segunda solicitud, el sujeto obligado en su respuesta se limitó a señalar que la información se encuentra publicada en su portal de internet y que no cuenta con los archivos físicos de la información por no haber sido entregados en el periodo de entrega de recepción, situación que afirma el recurrente es falsa. Por lo anterior, esta comisión ingresó al sitio de internet www.pedroescobedo.gov.mx. Sin embargo, después de una búsqueda de la información solicitada en la sección Transparencia, no fue posible localizar esta información. Además, el sujeto obligado también fue omiso respecto del requerimiento hecho por esta comisión a fin de que presentara el informe justificado correspondiente, razón por lo que no es posible para esta comisión conocer las causas que originaron la falta de entrega de la información solicitada o tener la certeza de la existencia o inexistencia de la misma. En virtud de lo anterior, es propuesta de esta ponencia y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14, 121, 127 y 149, fracción tercera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta comisión ordena al sujeto obligado realizar una búsqueda exhaustiva de la información solicitada y entregarla a la persona recurrente de forma clara y precisa. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, comisionado. Si no existe algún comentario adicional, está sometido a votación, por favor. Presidente, le informo que existen 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprobó por unanimidad. Continuamos con el 18º punto del orden del día, por favor, comisionado.
Gracias, comisionado presidente. Presento a continuación el proyecto de resolución del recurso de revisión 383/2022 interpuesto en contra del municipio de Pedro Escobedo, en el que se solicitó lo siguiente: ¿qué incremento salarial en cantidad o porcentaje fue aplicado a los trabajadores de base, a los de confianza, a los sindicalizados y eventuales del municipio de Pedro Escobedo para el año 2012? 2. ¿Bajo qué fundamento fue aplicado el incremento salarial para el año 2012? 3. Si el incremento salarial para el año 2012 fue aprobado por el Cabildo del Ayuntamiento del municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, en caso de ser afirmativo, solicito copia certificada del acta de sesión donde fue aprobado el incremento salarial para el año 2012. Si existe algún contrato colectivo, convenio laboral aplicable a los trabajadores del municipio de Pedro Escobedo para el año 2012. En caso de ser afirmativa, solicita copia certificada de contrato o convenio colectivo laboral aplicable a los trabajadores del municipio de Pedro Escobedo para el año 2012. Toda esta misma información de la que acabo de dar cuenta, el recurrente también la pidió para el año 2014. La persona recurrente manifestó que le causa agravio la falta de respuesta a la solicitud de acceso a la información dentro de los plazos legales establecidos en la ley, de conformidad con el artículo 141, fracción sexta, y demás relativos de la Ley de Transparencia. Información que, de conformidad con el artículo tercera, fracción 13, inciso C, 66, fracciones 1, 7, 10 y 15 y 67, fracción 9 de la Ley de Transparencia del Estado de Querétaro, es información pública. El sujeto obligado no emitió pronunciamiento alguno dentro del presente recurso de revisión, por lo cual no es posible para esta comisión conocer las causas que originaron la falta de entrega de la información solicitada o tener la certeza de la existencia o inexistencia de toda o parte de esta información. En virtud de lo anterior, es propuesta de esta ponencia y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 14, 121, 127 y 149, fracción tercera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, se ordena al sujeto obligado realizar una búsqueda exhaustiva de la información solicitada y entregarla a la persona recurrente de forma clara y precisa. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, comisionado. Si no existe algún comentario adicional, está sometido a votación, por favor. Presidente, le informo que existen 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprobó por unanimidad. Pasaríamos al 19º punto del orden del día, por favor. Gracias, presidente. Presento a continuación el proyecto de resolución del recurso de revisión 385/2022 interpuesto en contra del municipio de Corregidora, en el que se solicitó lo siguiente: en relación con el relleno sanitario denominado El Paraíso, ubicado en Camino Antiguo al Calichar, sin número, ubicado en el ejido Los Ángeles, Corregidora, Querétaro, solicito se me proporcione copia simple de los documentos que se precisan a continuación: licencia municipal de funcionamiento, dictamen de uso de suelo, visto bueno, vigente, emitido por la Dirección de Protección Civil del municipio de Corregidora. Igualmente pide el programa interno de protección civil. Solicita también si durante el presente ejercicio del 2022 el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación del municipio de Corregidora autorizó la adjudicación de la contratación del servicio público de limpia exclusivamente en sus etapas de tratamiento y disposición final de residuos del municipio de Corregidora, Querétaro. Para el caso de resultar en sentido positivo la respuesta al cuestionamiento formulado en el párrafo inmediato anterior, informar la vigencia autorizada, el nombre de la persona física o moral a la cual se adjudicó dicha contratación, y en relación al prestador de servicios correspondiente, proporcionar copia simple de lo que se indica a continuación. Pide saber la inscripción del vigente en el padrón de prestadores de servicios de CEDESU, así como en el padrón de prestadores de servicios del propio municipio de Corregidora, y igualmente solicita que le proporcione copia simple del procedimiento de adjudicación correspondiente y el contrato de prestación de servicios o del instrumento jurídico que se haya suscrito entre el municipio de Corregidora y la persona física o moral prestadora de dicho servicio.
En el caso de la que la persona, es el caso que la persona recurrente reclama la falta de trámite y la falta de contestación a su solicitud de información. Información que, pues, de acuerdo al artículo 3º, fracción 3ª, inciso C, y 66, fracciones 16 y 17 de la Ley de Transparencia Local, es información pública. El sujeto obligado logró acreditar su dicho y de esta manera combatir la inconformidad de la parte recurrente, que consistió en la falta de trámite y de contestación a solicitud de información por parte del sujeto obligado. ¿Sí? Lo anterior, en virtud de que el sujeto obligado sí dio respuesta a la solicitud de información presentada por la parte recurrente dentro del plazo legal de 20 días hábiles que establece el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, mismo que concluyó el día 29 de agosto del 2022. En ese sentido, resulta importante destacar que en la fecha en que la persona recurrente presentó su recurso de revisión, es decir, el día 9 de septiembre del 2022, el sujeto obligado ya le había notificado la respuesta a su solicitud de información mediante correo electrónico y a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, lo cual ocurrió el día 29 de agosto del 2022, sin que la persona recurrente manifestara inconformidad alguna respecto a la información entregada por el sujeto obligado. En virtud de todo lo anterior, es propuesta de esta ponencia sobreseer el presente recurso de revisión en virtud de que la parte recurrente no logró acreditar la falta de respuesta a su solicitud de información dentro del plazo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Local. Por lo mismo, el recurso no cumple con el requisito de procedencia establecido en la fracción sexta del artículo 141 de la ley antes citada. Es cuanto, presidente. Gracias, comisionado. Si no existe algún comentario adicional, está sometido a votación, por favor. Presidente, le informo que existen 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias. Se aprobó por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, comisionado, por favor. Gracias, presidente. A continuación presento el proyecto de resolución del recurso de revisión 388/2022 interpuesto en contra de servicios de salud del Estado de Querétaro, a los cuales se les solicitó lo siguiente: expediente, resumen o historial clínico, unidad médica Pedro Escobedo, folio 22-17-85-557. La persona recurrente se inconformó por lo siguiente: la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro cuenta con mi historial clínico, además de existir convenio entre la CSEC y el IMSS. 11ª del expediente clínico, CSEC podrá proporcionar al instituto un resumen clínico de sus pacientes atendidos. En su respuesta, el sujeto obligado informó a la persona recurrente que la información solicitada no es de su competencia, sugiriéndole consultar al Instituto Mexicano del Seguro Social, fundamentando su respuesta en el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, mismo que refiere que ninguna autoridad está obligada a proporcionar información que no esté en su posesión al momento de efectuarse la solicitud o que no obre en algún documento. Por su parte, los artículos 4 y 5 del IMSS establecen que este instituto es un organismo público descentralizado de carácter nacional, al cual obviamente no pertenece el sujeto obligado, conforme a lo que establecen los artículos 1 y 19 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, y en virtud de ello no está obligado a tener información que es generada y se encuentra en posesión de otro sujeto obligado. El sujeto obligado acreditó en su informe justificado que no tiene facultades para ordenar al Instituto Mexicano del Seguro Social la entrega del historial clínico alguno a una persona particular. En virtud de lo anterior, es propuesta de esta ponencia y con fundamento en el artículo 149, fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, se confirma la respuesta del sujeto obligado, en virtud de que la información solicitada no es generada o se encuentra bajo resguardo o depósito de los servicios de salud del Estado de Querétaro, dejando a salvo los derechos de la persona recurrente para que, si así lo desea,
presente su solicitud de acceso a datos personales ante la autoridad competente. Es cuanto, presidente. Gracias, comisionado. Si no existe algún comentario adicional, está sometido a votación, por favor. Presidente, le informo que existen 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprobó por unanimidad. Continuaríamos con el 21º punto del orden del día, comisionado, por favor. Con todo gusto, presidente. Presento a continuación el proyecto de resolución del recurso de revisión 391/2022 interpuesta en contra de los servicios de salud del Estado de Querétaro, en el cual se solicitó la siguiente información. Se solicita a esta Secretaría de Salud del Estado de Querétaro informe acerca de los procedimientos de contratación celebrados con la persona moral Bio Orthopedics SADCB durante los últimos 5 años. La información requerida consiste en el producto o bien adquirido, costo de adquisición, marca del producto, así como el registro sanitario del producto o bien adquirido en su caso. Es el caso que la persona recurrente señala que el sujeto obligado, en su respuesta, omitió señalar el número de registro sanitario. Pues bien, haciendo un estudio de los documentales agregados a este recurso, se da cuenta que la Ley General de Salud establece en sus artículos 4, 222, 376 y 376 bis una lista con los productos que requieren registro sanitario, registro que únicamente puede ser otorgado por la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo Federal. Resulta importante señalar que dentro del listado de productos que se requieren registro sanitario se encuentra el señalado por el sujeto obligado en su respuesta. En consecuencia, el registro sanitario no es información que genera el sujeto obligado y de conformidad con el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, no está obligado a proporcionar información que no genere o se encuentre en su posición. En virtud de lo anterior, es propuesta de esta ponencia y con fundamento en los artículos 8 y 149, fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, esta comisión confirma la respuesta del sujeto obligado en virtud de que la información solicitada relativa al registro sanitario no es generada o se encuentra bajo resguardo o depósito de los servicios de salud del Estado de Querétaro. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, comisionado. Si no existe algún comentario adicional, está sometido a votación, por favor. Comisionado, pues, informo que existen 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprobó por unanimidad. Continuaríamos con el 22º punto del orden del día, por favor. Muchas gracias, comisionado presidente. Presento a continuación el proyecto de acuerdo que desecha el recurso de revisión 408/2022 presentado en contra del municipio de Querétaro. Considerando que mediante acuerdo de fecha 31 de octubre de 2022, notificado al recurrente el día 25 de octubre del presente año, a fin de que aclarara sus motivos de inconformidad expresados en su escrito presentado, congruente con lo solicitado con la solicitud de información y la respuesta emitida por el sujeto obligado, para la cual se le concedió un plazo de 5 días hábiles, mismo que concluyó el día 9 de noviembre del 2022 sin que lo haya hecho. En virtud de lo anterior, es propuesta de esta ponencia desechar el presente recurso de revisión por no haber desahogado la prevención que le fuera hecha y por no cumplir con los requisitos legales necesarios para su procedencia. Esto de conformidad con los artículos 142 y 153, fracciones 2 y 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, y al no existir materia de estudio, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, comisionado. Si no existe algún comentario adicional, está sometido a votación, por favor. Se informa que existen 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias. Se aprobó por unanimidad. Continuaríamos con el siguiente punto en el orden del día. Muchas gracias, presidente. A continuación presento el último recurso que le corresponde a mi ponencia, y es el recurso 414/2022, presentado en contra del municipio de Amealco.
En este caso, la persona recurrente no atendió la prevención respecto a su solicitud de información que le fue hecha por el municipio de Amialco, dentro del plazo legal de 10 días hábiles que tenía para ello, mismo que concluyó el día 21 de octubre de 2022, considerando que la citada prevención le fue notificada el día 7 de octubre del mismo año. En virtud de lo anterior, es propuesta de esta ponencia desechar el presente recurso de revisión en virtud de que se actualiza el supuesto señalado por el artículo 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro y se tiene por no presentada la solicitud de información recibida el 30 de septiembre de 2022 en la Unidad de Transparencia del municipio de Amialco, por lo que, de conformidad con el artículo 141 de la ley antecitada, no resulta procedente el recurso de revisión intentado, por lo que esta comisión desecha el presente recurso de revisión. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, comisionado. Si no existe algún comentario adicional, está sometido a votación, por favor. Presidente, le informo que existen 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias. Se aprobó por unanimidad. Continuaríamos ahora con el 24º punto del orden del día. Ya son los asuntos que tiene a su cargo la ponencia donde un servidor colabora. El primer expediente es un recurso en relación de protección de datos personales de folio 2002 del 2022. El promovente presentó una denuncia de protección de datos personales el 21 de septiembre en contra de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Querétaro. Al realizar un análisis de los requisitos para la presentación de la denuncia, que señala la fracción tercera del artículo 108 de la Ley de Protección de Datos Personales, en posesión de sujetos obligados del Estado de Querétaro, se advirtió que no se agregaron medios probatorios en torno a la denuncia de hechos realizada para la procedencia de la misma, por lo que se requirió al promovente, para efecto de que subsanara y diera cumplimiento a los requisitos de presentación. Se notificó el acuerdo de prevención al denunciante del correo electrónico señalado para recibir notificaciones sin que se desahogara dicho requerimiento. Por ello, es propuesta de esta ponencia desechar la denuncia de protección de datos personales por no cumplir con los requisitos mínimos de presentación establecidos en el artículo 108 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Querétaro. Sería cuanto, reitero, desechar la denuncia y ordenar el archivo como totalmente concluido. Si no existe algún comentario adicional, está sometido a votación, por favor. Se informa que existen 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, se aprobó por unanimidad. Continuamos con el 25º punto en el orden del día. Se trata de una denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia presentada en contra de la, la Comisión Estatal del Agua, en virtud de un probable incumplimiento a la información que comprende la fracción cuarta del artículo 67 de la Ley de Transparencia. Se radicó la denuncia. En el acuerdo de erradicación se ordenó correr traslado a la unidad de transparencia para que rindiera el informe justificado en relación a la denuncia interpuesta. Dicho informe fue rendido en tiempo y forma por la comisión, y del análisis de esas constancias se pudo verificar que a la fracción cuarta del artículo 67 de la Ley de Transparencia Local a la que se hace referencia, se trata el formato de un listado de contribuyentes que han sido beneficiados por la condonación o cancelación de algún crédito fiscal, y toda vez que los cobros por servicios públicos que realiza la Comisión Estatal de Aguas no son considerados créditos fiscales en virtud de no estar realizados en apego al Código Fiscal del Estado, se llega a la conclusión de que no le aplica dicho fracción ni artículo, porque no se trata de créditos fiscales y por ello no hay la posibilidad de que haya condonaciones sobre los mismos. Por eso la propuesta es desechar la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, no advertir indicios de incumplimiento de conformidad con la fracción segunda del artículo 88 de la Ley de Transparencia, y por ende ordenar el archivo como totalmente concluido, dejando a salvo los derechos del solicitante de requerir por la vía de acceso a la información pública la información que considere sobre el actuar público de la Comisión Estatal de Aguas y todo lo relacionado a los cobros que realiza por los servicios que presta. Sería cuanto, reitero, sería desechar la denuncia y ordenar el archivo como totalmente concluido.
Si no existe algún comentario adicional, estaría sometido a votación, por favor. Se informa que existen 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias, se aprobó por unanimidad. Pasaríamos al punto 27º del orden del día. Fue un recurso presentado en contra del municipio de Corregidora, en donde se solicitó información con relación a los perros y gatos que deambulan por las vías públicas y que son capturados por la unidad de control animal para ser concentrados en la unidad de control animal municipal. Solicito, entre otras cosas, se me indiquen los procedimientos o protocolos de actuación que se siguen, los días que se mantienen con vida a los animales capturados, el alimento, la cantidad de ingresos, la forma en que en su caso son privados de la vida los animales, el destino de los cuerpos y en el caso de que sean enterrados, el lugar donde se realiza dicho proceso. El sujeto obligado brindó la respuesta a la solicitud de información, señalando al ciudadano la normatividad con base a la que procede respecto a las preguntas formuladas en la solicitud. Sin embargo, el motivo del recurso fue que las respuestas, al parecer del recurrente, no fueron claras ni precisas, son genéricas y no mencionan las normas oficiales mexicanas bajo las cuales se están haciendo. Al rendir el informe justificado, el sujeto obligado manifestó que si bien inicialmente no proporcionó la información completa, agregaba información adicional respecto a los incisos A, D, E, F, G y H de la solicitud, agregando el reglamento de la Unidad de Control y Protección Animal del municipio de Corregidora y el fundamento legal de cada respuesta. Aunado a lo anterior, el informe justificado y sus anexos fueron notificados al recurrente mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, sin que se realizara manifestación alguna. Por ello, es propuesta esta ponencia sobreseer el presente recurso de revisión, toda vez que el sujeto obligado amplió el sentido de su respuesta y entregó respuesta puntual a cada inciso de la solicitud de información original antes de que se entrara al estudio de la resolución. Lo anterior de conformidad con los artículos 149, fracción primera, y 154, fracción tercera de la ley local. Reitero, el sentido sería sobreseer el recurso de revisión, ya que el sujeto obligado entregó la totalidad de la información solicitada. Si no existe algún comentario adicional, está sometido a votación, por favor. Se informa que existen 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias, se aprobó por unanimidad. Continuamos con el 28º punto del orden del día. Es un recurso presentado en contra del municipio de Querétaro, en donde se requirió lo siguiente. 1. Solicito minuta del procedimiento para elegir a la subdelegada de la comunidad de La Carbonera en Santa Rosa, Jáuregui y Querétaro del 2021 al 2024. 2. Una copia simple de las personas que se postularon para subdelegados de La Carbonera, Santa Rosa, Jáuregui en 2021-2024. Una copia simple del conteo de votos del resultado para subdelegado de La Carbonera en Santa Rosa, Jáuregui del 2021 al 2024. Y 4, copia simple de quienes fueron los 3 últimos subdelegados de La Carbonera en Santa Rosa, Jáuregui de 2029 a 2022. El sujeto obligado remitió en respuesta a la solicitud un oficio suscrito por el delegado municipal de Santa Rosa, Jáuregui, en donde señaló que la información requerida no se encontraba dentro de sus facultades y atribuciones. Por ello, en el momento de presentar el recurso, el recurrente señaló que no se le dio respuesta a ninguna de sus preguntas, señalando que cuando se realiza elecciones se levanta una minuta y debe de estar anotados todos los presentes. Y si no, debe de haber, si no la tiene el delegado municipal de Santa Rosa, deben existir otras dependencias que puedan ser depositarias de la información. Al rendir el informe justificado, la Unidad de Transparencia del municipio de Querétaro señaló que turnó la solicitud a todas las áreas en cuya competencia podría obrar la información solicitada. Sin embargo, la Secretaría de Desarrollo Humano y Social, la Secretaría de Ayuntamiento, manifestaron que no contaban con la información a no ser de su competencia, y el delegado de Santa Rosa, Jáuregui, ratificó el sentido de su respuesta inicial al mencionar que no se encontraba en sus facultades y atribuciones contar con lo solicitado. Del análisis de las constancias, pudimos también revisar que conforme a la fracción 25 del artículo 31 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, es responsabilidad del municipio nombrar a los delegados y subdelegados, así como señalar y decidir el método para su nombramiento, por lo que la información solicitada sí es competencia del sujeto obligado del municipio de Querétaro, a quien se le requirió la información. Por ello es propuesta esta ponencia ordenar al municipio de Querétaro
que realice una búsqueda exhaustiva en sus archivos de la información solicitada, misma que deberá entregar al ciudadano. En caso de no contar con lo mismo, deberá emitirse el acta de inexistencia de la información conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Esto para dotar de certeza al ciudadano de que se realizó una búsqueda razonable y exhaustiva de la información y efectivamente en la misma no se encuentra el poder del sujeto obligado. Lo anterior con fundamento en los artículos 12, 121 y 149, fracción tercera de la Ley de Transparencia Local. Reitero el sentido, es ordenar la entrega de la información con las consideraciones señaladas. Si no existe algún comentario adicional, está sometido a votación, por favor. Se informa que existen 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias, se aprobó por unanimidad. Continuamos con el 29º punto del orden del día. Se trata de un recurso también presentado en contra del municipio de Querétaro, en donde se solicitó una base de datos con la información de incidencia delictiva, reporte de incidentes, eventos o cualquier registro o documento con el que cuente el sujeto obligado que contenga la siguiente información: tipo de incidente o evento, hora del incidente, fecha, tipo de incidente, ubicación del mismo, las coordenadas geográficas del incidente o evento establecidas en la sección lugar de la intervención del informe policial homologado para hechos probablemente delictivos o para justicia cívica, según corresponda el tipo de incidente. Como respuesta, el sujeto obligado informó al promovente que remitía la información tal y como habrá en sus archivos mediante diversos documentos en formato Excel. El motivo de inconformidad señalado en el recurso fue que no se menciona el tipo de incidente o evento ni las coordenadas geográficas donde aconteció el mismo. A rendir el informe justificado, el sujeto obligado manifestó que el promovente ya había interpuesto un recurso de revisión en contra de la solicitud que se impugnaba y ya se había emitido la resolución respectiva por esta comisión. Revisando eso mismo, se encontró que una vez admitido el recurso de revisión, se advirtió esta causal de improcedencia, por lo que esta comisión ya conoció sobre la solicitud de información impugnada y resolvió en definitiva sobre la causa expuesta en el recurso de revisión respectivo. En consecuencia, es propuesta esta ponencia sobreseer el recurso de revisión de conformidad con los artículos 154, fracción sexta, y 153, fracción novena de la Ley de Transparencia Local, toda vez que admitido el recurso de revisión, se actualizó una causal de improcedencia. Si no existe algún comentario adicional, está sometido a votación, por favor. Presidente, le informo que existen 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprobó por unanimidad. Continuamos con el 30º punto del orden del día. Fue una solicitud presentada, un recurso presentado en contra del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, en donde se solicitaba originalmente se proporcionara el documento que contenga el diseño con base en la perspectiva de género, lineamientos, principios y ejes de acción del Programa Estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, contemplado en los artículos 25, 26 y 27 de la Ley Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, especificando su fecha de publicación en el periódico oficial La Sombra de Arteaga y el número del periodo en el que se publicó, o en su defecto se informe su inexistencia. El sujeto obligado, Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, ante quien se presentó la solicitud, señaló su incompetencia e informó que en vía de colaboración administrativa con el Instituto Queretano de las Mujeres, sujeto obligado diverso, que era el responsable de dicho programa, que no se había publicado el programa estatal todavía, en virtud de que se encontraba en proceso. Dicha respuesta tuvo la presentación del recurso, en el que se señalaba que el Comité de Transparencia fue omiso en señalar la inexistencia de la misma, por lo que se pedía que se emitiera la resolución de inexistencia solicitada. Al rendir el informe justificado, el sujeto obligado, Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, ratificó el sentido de su respuesta inicial, toda vez que señaló su incompetencia y en un afán de colaboración solicitó la información al sujeto obligado competente, el Instituto Queretano de las Mujeres, y transmitió al solicitante la información que le hizo llegar este instituto en relación a que el programa respectivo se encuentra en proceso de elaboración y que por ello, al señalar nuevamente la incompetencia por parte del Poder Ejecutivo para atender dicho asunto, no era posible que el
Comité de Transparencia del sujeto obligado Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro emitiera una constancia de inexistencia de una información que no le corresponde. Por ello, y analizando todas estas constancias, es propuesta de esta ponencia confirmar la respuesta brindada por el sujeto obligado Poder Ejecutivo de Querétaro a la solicitud de información que se impugna, toda vez que la información requerida no es de su competencia y en tal virtud se encuentra imposibilitado para declarar formalmente la inexistencia de la misma. Lo anterior con fundamento en el artículo 149, fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, dejando a salvo los derechos del solicitante de presentar una solicitud directamente al sujeto obligado señalado como competente, esto es, el Instituto Queretano de las Mujeres. Si no existe algún comentario adicional, estaría sometido a votación, por favor. Presidente, le informo que existen 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias. Estamos en el 31º punto del orden del día. Es un recurso presentado contra los servicios de salud del Estado de Querétaro, en donde se solicitaba lo siguiente. En relación con la licitación pública internacional LA012M7B998E164/2021, adjudicado en la partida 380, solicito información de lo siguiente. Fecha de entrega real de los insumos correspondientes a la partida 380 en cada punto, señalado en la convocatoria y sus anexos por el proveedor adjudicado, así como el documento en el que conste tal afirmación. 2. Documento en el que conste la aplicación de penalizaciones por conceptos de atraso de la entrega de bienes correspondientes a la partida 380. Y 3. Forma en la que se cercioró que los insumos entregados por el proveedor para la partida 380 cumplen con todos los requisitos solicitados en la convocatoria y sus anexos de la licitación. Como respuesta a la solicitud, el sujeto obligado informó al promovente que tras una búsqueda de la información solicitada con los datos aportados por él, no encontró que se haya llevado a cabo ningún procedimiento de adjudicación con el número de referencia indicado por el solicitante. En el recurso, el solicitante ahora recurrente señaló que si bien la licitación pública de la que solicitó información no fue tramitada por el sujeto obligado al que le pidió la información, esto es, Servicios de Salud del Estado de Querétaro, señala el recurrente, no menos cierto es que de conformidad con el numeral 12 del anexo 4, monto de recurso a transferir y conceptos de gasto del acuerdo de coordinación para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social en los términos previstos en el título 3º bis de la Ley General de Salud, celebrado por la Secretaría de Salud, el Instituto de la Salud para el Bienestar y la entidad federativa. Los insumos objeto de la licitación fueron adquiridos por el Instituto de Salud para el Bienestar y entregados al sujeto obligado en sus instalaciones, señaló en el recurso el recurrente ante solicitante. Al rendir el informe justificado, el sujeto obligado ratificó el sentido de su respuesta inicial, señalando que no cuenta en sus archivos con información derivada de la licitación internacional y adjudicación que refiere el solicitante. Al realizar un análisis de las constancias, se encontró que el recurrente promueve el recurso de revisión, como ya lo habíamos señalado, inconformándose con la respuesta a la solicitud de información, al señalar que el sujeto obligado, si bien no realizó la licitación de la cual pedía información, derivada de la misma, según refiere el solicitante, recibió equipo médico, por lo que sí estaban las posibilidades de entregar la información. Del análisis de las constancias que integran el recurso de revisión, en relación con la causa de pedir, se encontró que el promovente requirió inicialmente información respecto de una licitación, indicando el número de referencia de la misma, por lo que el sujeto obligado realizó la búsqueda de la información atendiendo a lo solicitado. Sin embargo, al presentar el recurso de revisión, el promovente proporcionó información adicional, pero que ya no era motivo de la solicitud original. Por ello, es consecuencia de esta ponencia, propone confirmar el recurso de la respuesta a la solicitud otorgada inicialmente de conformidad con la fracción 154 de la Ley de Transparencia, toda vez que el sujeto obligado pudo acreditar que la información solicitada no corresponde a un acto realizado por el sujeto obligado al que le fue solicitada la información. Entonces, reitero, la propuesta es confirmar
la respuesta del sujeto obligado, Servicios de Salud del Estado de Querétaro. Si no existe algún comentario adicional, está sometido a votación, por favor. Presidente, le informo que existen 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias. Se aprobó por unanimidad. Continuaríamos con el punto 32º en el orden del día. Es un recurso presentado en contra del municipio de Querétaro, en donde el solicitante requirió lo siguiente. Se solicita a la Dirección de Desarrollo Urbano del municipio de Querétaro el plano autorizado de construcción para el fraccionamiento Misión Punta La Joya. Como respuesta a dicha solicitud, el sujeto obligado informó al promovente que después de realizar una búsqueda exhaustiva en sus archivos físicos y electrónicos, no se localizó un plano autorizado de construcción para el fraccionamiento Misión Punta La Joya como lo solicitó él mismo. Ya en el motivo, la motivación del recurso, el recurrente ahora señala que la información a la que se refiere es donde se otorgaron las claves catastrales, la autorización y licencia de todo lo que tiene que ver con dicha colonia. Al rendir el informe justificado, el sujeto obligado ratificó el sentido de su respuesta inicial, señalando que el plano que le fue solicitado, el plano autorizado de construcción para el fraccionamiento Misión Punta La Joya, no existe como tal en sus archivos, por lo que el sujeto obligado volvió a realizar la búsqueda después de presentado el recurso y solicitado el informe justificado y reiteró lo mismo. Si bien en el recurso el solicitante aportó mayor información adicional que pudiera haber dado indicios, la misma no fue solicitada originalmente, por ello la búsqueda no se realizó en base a la información proporcionada en una etapa diferente a la solicitud de información. Por ello, es propuesta de esta ponencia confirmar la respuesta otorgada por el sujeto obligado en relación a que la información solicitada no existe en sus archivos. Si no existe algún comentario adicional, está sometido a votación, por favor. Presidente, le informo que existen 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias. Vamos con el 33º punto en el orden del día. Es un recurso presentado en contra del municipio de Corregidora, en el cual se solicitaba información relacionada al aplicativo visor de nómina de los años 2018 al 2022, constancia de situación fiscal de no adeudo emitida por el Infonavit, opinión de no adeudo en el cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el IMSS, opinión de no adeudo en el cumplimiento de obligaciones fiscales estatales emitida por la autoridad correspondiente del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, el reporte del ISR participable recuperado de los años 2018 al 2022 y 5 muestras de trabajadores del ente público y 3 de trabajadores de alguna paramunicipal en el visor de la nómina del SAT del 2018 al 2021. Como respuesta a la solicitud, el sujeto obligado la realizó dentro del plazo legal, informando que tras realizar una búsqueda exhaustiva no encontraba en sus archivos indicios de la información solicitada. Se presentó el recurso señalando por el recurrente que dicha información podía el sujeto obligado extraerla del portal del sistema de administración tributaria y que sería una operación que pudiera realizarse en unos minutos. Como informe justificado, el sujeto obligado manifestó que si bien no contaba en sus archivos con la información solicitada de manera completa, antes de rendir el informe justificado, remitió al ciudadano la información de cada punto de la solicitud en el siguiente sentido. En el punto 1, entregó los visores de nómina requeridos por el solicitante de los años 18 a 21. En los puntos 2 y 3 señaló que no cuenta con relación contractual ni con el IMSS ni con el Instituto Mexicano del Seguro Social. En el punto 4, que no tenía conocimiento del documento referido. Por lo que ve al punto 5, manifestó que proporcionó la información inicialmente, como se desprende de sus archivos, y respecto del punto 6, manifestó que de conformidad con la normatividad de la materia, no contaba con la obligación de generar los reportes requeridos. Al realizar un análisis de las constancias, vemos que el promovente, como ya lo dijimos, presentó el recurso contra la respuesta. Sin embargo, ya al rendir el informe justificado, el sujeto obligado agregó información consistente en visores de nómina,
aclaró el tema del Infonavit y del IMSS y entregó información relativa al punto quinto, del análisis de la normatividad que resulta aplicable, así como de los criterios emitidos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en esta materia en particular. Se encontró que la información allegada por el sujeto obligado junto con el informe justificado se encuentran desahogando parcialmente lo requerido en el punto 1 de la solicitud, realizando las manifestaciones respectivas sobre los puntos segundo y tercero, sosteniendo el sentido de su respuesta inicial en el punto quinto al haber entregado inicialmente la información tal y como se desprende de sus archivos. Sin embargo, en los documentos remitidos no obraba el visor de nómina con el inciso C, detalle de diferencia respecto al año 2018, así como el visor en el inciso B, detalle mensual por lo que ve a los meses de 2022, por lo que no desahogó en la totalidad lo requerido en el punto primero de la solicitud. Respecto al punto cuarto, se advierte que es posible generar en el portal de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro el documento denominado Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales y Federales Coordinadas. Sin embargo, el sujeto obligado no remitió dicho documento. Por lo que se refiere al punto sexto, se tiene que es posible generar devisores de nómina a los trabajadores desde la cuenta del sujeto obligado a través del portal del Servicio de Administración Tributaria, por lo que dichos documentos son susceptibles de entregarse en versión pública al solicitante. En consecuencia, es propuesta esta ponencia, por una parte, confirmar la respuesta brindada por el sujeto obligado al punto quinto de la solicitud, toda vez que entregó inicialmente la información tal y como obra en sus archivos, conforme a lo que señala el artículo 121 de la ley local. Por otro lado, sobreseer el recurso de revisión de respecto a los puntos primero, segundo y tercero, toda vez que el sujeto obligado entregó la información requerida y le realizó las manifestaciones respecto a la información inexistente, y ordenar la entrega de información consistente en 1. Visores de nómina, el inciso C, detalles de diferencia de sueldos y salarios del año 2018, e inciso B, detalle mensual por lo que vea los meses de enero a mayo del 2022. Número 2, documento denominado Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Estatales y Federales Coordinadas, emitido por la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Y 3, muestra de 5 visores de nómina de los trabajadores adscritos al sujeto obligado en versión pública. Lo anterior, con base en los artículos 121, 149, 154, fracción tercera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro. Si no existe algún comentario adicional, estaría sometido a votación, por favor. Presidente, le informo que existen 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprobó por unanimidad. Muchas gracias. Continuaríamos entonces con el 34º punto del orden del día añadido al inicio de esta sesión en relación al RR /DIP/MEGC 2027 del 2022. Adelante, comisionada, por favor. Gracias, presidente. Bueno, procedo a desahogar este recurso de revisión en contra de la Fiscalía General del Estado, en la cual se le pidió del 1 de enero del 2015 al 12 de abril del 2022 en cuántas de las fichas de búsqueda de mujeres y alertas Amber de niñas emitidas por la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí y que ustedes recibieron o tuvieron conocimiento como parte de la colaboración institucional, las mujeres y niñas localizadas vivas y muertas se ubicaron en este estado. Por favor, desglosar por año, edad de la mujer encontrada, si fue encontrada viva o muerta, lugar de su localización. Aquí tenemos que en la respuesta inicial el sujeto obligado menciona que los datos estadísticos que se procesan para fines estadísticos son acorde a la metodología para el registro y clasificación de los delitos y las víctimas emitidas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y en los cuales agregó unas ligas para que la persona localizara la información. La persona se inconforma, ya que dice que hay una esencial falta de respuesta en este sentido de que la información otorgada no corresponde a lo solicitado, a su solicitud de información. Al momento de que rinde el informe justificado, el sujeto obligado brindó distintas fuentes formales e hipervínculos para obtener mayor información, haciendo latente el principio de máxima publicidad, pero la información solicitada por la parte recurrente no fue satisfecho. Esto en el sentido de que el hipervínculo que remite a la página de alertas Amber únicamente se puede visualizar el número de alerta, estatus de la alerta, fecha de activación y la fecha de desactivación,
pero no es posible identificar la procedencia de la alerta AMBER, es decir, el lugar en donde se activó dicha alerta. Por lo que vea el enlace que remite a la estadística del RNP-DNO, tenemos que si bien la información puede filtrarse por rango de fechas de los hechos, estatus de la persona, rango de edad mínima, máxima, pero lo anterior sigue sin satisfacer el derecho del recurrente, lo anterior en el sentido de que la persona que ahora recurre únicamente solicita saber si la Fiscalía Estatal tuvo conocimiento de las fichas de búsqueda de mujeres, ya sea alerta AMBER y alerta ALBA, emitidas por la Fiscalía y en colaboración institucional con San Luis Potosí. Ahí también tenemos que, bueno, si bien con relación a las manifestaciones del recurrente, menciona que en la página proporcionada para la consulta de la alerta AMBER no se proporcionan los datos de la persona, como es su origen, sexo, edad, así como tampoco se despliega alguna barra para consultar información. Por lo anterior, pues esta comisión determina que lo relativo, que hay información, bueno, que puede ser confidencial y la cual no podrá ser entregada, pero no se está informando nada respecto a las solicitudes de colaboración, respecto a las alertas que haya hecho la Fiscalía del Estado de San Luis Potosí y que aquí hayan sido localizadas, ya sea de manera vivas o muertas. Entonces, este punto no ha sido satisfecho. En consecuencia, pues esta propuesta propone ordenar una búsqueda exhaustiva de la información solicitada en versión pública, protegiendo todo lo relativo a los datos personales, aquí entendiendo que la información deberá de ser entregada a partir de que la Fiscalía del Estado entró en funciones de acuerdo a lo establecido en el diario oficial La Sobra de Arteaga en fecha 30 de mayo del 2016 y hasta el 12 de abril del 2022. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, comisionada. Si no existe algún comentario adicional, está sometido a votación, por favor. Presidente, le informo que existen 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias. Se aprobó por unanimidad. Una vez agotados los puntos anteriores, nos encontramos en asuntos generales. Consulto a los presentes si tienen algún punto a tratar para, de ser así, favor de inscribirlo con la secretaria.